Bienvenidos a la franja de Arquitecto de tu Vida, al programa Hablando de Crianza con Lourdes García. Hola oyentes de Cuántica Radio, bienvenidos a este programa Hablemos de Crianza con Lourdes García. Hoy me acompaña Ailín Menegazo, que es psicóloga y es sanadora energética, facilitadora de Theta Healing, Access Consciousness, entre otras cosas. Y con Ailín vamos a estar platicando acerca de etiquetas y juicios en la crianza. Este es un tema del cual les pido respirar para empezar y abrirse un poco, porque es un tema difícil de procesar en nuestro interior. Hola, Ailín, ¿cómo estás? Hola, Lourdes, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Siempre feliz de estar aquí. Gracias por tu tiempo. Este tema es muy, muy valioso, sobre todo en la filosofía de crianza que yo manejo, que es la crianza consciente, porque es una filosofía que se enfoca mucho en el adulto, en el cuidador y no tanto en el niño. Es decir, nosotros no nos fijamos en el comportamiento del niño y tratamos de cambiarlo, sino que vemos el comportamiento del niño como un estilo de comunicación, ¿verdad? El niño no tiene el vocabulario ni la inteligencia emocional que nosotros tenemos y se comunica a través de su comportamiento. Entonces, cada vez que hace un berrinche, cada vez que hace una travesura, cada vez que dice una mentira, cada vez que hace cualquier cosa, el niño se está comunicando con nosotros y nos está manifestando sus necesidades emocionales. Así que nosotros nos alejamos del niño y nos centramos en el adulto. ¿Por qué al adulto le molesta ese berrinche? ¿Por qué al adulto le dispara esas reacciones, esos gritos, el comportamiento de su hijo? ¿Y qué proyecciones tiene el adulto en la relación con sus hijos, que es lo que le genera conflictos? Y por ahí nos vamos resolviendo. Entonces, al final, lo que logramos es un adulto más libre, un adulto que tiene más control sobre su propia existencia y un niño menos estresado, menos presionado, con más derecho, con más libertad a ser él mismo, ¿verdad? Entonces, la relación sí mejora muchísimo, pero es un trabajo muy personal, muy interno. Y por eso este tema de juicios es tan importante para nosotros, porque por ahí empiezan muchos de los conflictos y muchas de los roces que hay en la relación entre familias, ¿verdad? Y sabes que es interesante lo que estás hablando, porque sí podemos hablar acerca de los juicios que también tenemos sobre nuestros hijos, ¿verdad? Pero también considero que es muy importante hablar acerca de los juicios que tenemos acerca de nosotros mismos como papás, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa, verdad? Yo me fijé muchas veces que esto me pasaba a mí en cuanto a mi trabajo con mis hijos, ¿verdad? Porque suponete cuando estaba yo en casa sola con ellos, yo era un tipo de mamá mucho más relajada, mucho más permisiva, mucho más divertida, ¿verdad? Dándoles como muchísima más libertad de elegir, de hacer lo que quisieran, de hacer el relajo, de hacer aquello. Sin embargo, cuando salía como a la calle, y a la calle me refiero a estar con mi familia, a la calle me refiero a ir a visitar a familiares, cuando íbamos, suponete, a ver a mis papás o a mis suegros, hermanas y demás, mi estilo de ser mamá cambiaba mucho. Entonces yo ahí me convertía en esta mamá, no hables de esa manera y siéntate recto y no tires la comida y deja de gritar y no molestes a los adultos y yo me daba cuenta cómo para mis hijos esto era súper confuso porque era como tiempo, ¿cómo así? O sea, en la casa
sos esta mamá súper divertida y súper linda y todo, pero cuando salimos en público sos como este general, ¿verdad? Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Y ahí, por eso es que creo que es importante hablar acerca de los juicios que tenemos nosotros mismos como adultos y acerca de todos esos puntos de vista que nos compramos de otros alrededor, de cómo debería ser un buen papá, de cómo debería de educar un buen papá o una buena mamá, ¿verdad? No sé si a ti te pasaba algo similar, ¿verdad? Cuando tenías a tu hijo chiquito. Sí, de hecho yo cambio mucho en la casa de mis papás y mi mamá ya está preparada para que cada vez que yo llego ella sabe que voy a tener alergia. Allá yo tengo alergia. Hasta mi cuerpo se manifiesta físicamente. En mi Claro, casa soy una paz, ¿verdad? Es lo mismo que tú. Pero en la sí. casa, en la otra casa, soy una persona alérgica y estresada. Soy distinta. Y Y entonces, eso, supongo que para mí, ajá. educar desde la conciencia es un poquito esto, ¿me entendés? Más desde la conciencia de entender cuáles son estos puntos de vista que yo me he como comprado de otras personas alrededor mío, de mi familia, ¿verdad? Porque obviamente ahí es donde aprendes a ser mamá, ¿verdad? O sea, de tu familia, de los libros que he leído, ¿verdad? Yo soy psicóloga y te puedo decir que me leí, o sea, de la A a la Z libros de crianza, y cuando ya estaba siendo mamá, era como, tiempo, esto no lo encontré, o sea, ¿en qué capítulo estaba? Porque esto nunca me lo Ningún mencionaron. libro te dio la receta, ¿no? Nadie Igual me me dio la pasó a mí. receta, nadie me dio la Ajá. receta. Y yo tuve gemelos, hombre y mujer, que eran como dos seres chiquititos de la misma edad, pero cada uno con su propia personalidad, con su propia realidad. Y, o sea, no te lo enseñan, solo no te enseñan a hacer esto. Y realmente por eso te digo que hablar de ser madres o padres desde la conciencia, primero incluye tener una conciencia de nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos puntos de vista que yo tengo como mamá? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo me he comprado de las personas alrededor mío que debería de ser una buena mamá, entre comillas, Ajá. y que es una mala mamá, entre comillas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, suponete para mí, ¿verdad? Una buena mamá, entre comillas, es esa mamá que educa bien a sus hijos, que sus hijos no son malcriados, que sus hijos no responden, que sus hijos son ordenados, que sus hijos no andan haciendo berrinches, que sus hijos X y Z, ¿me entendés? O sea, todo esto iba dentro de mi definición de que para que yo esté siendo una buena mamá, mi hijo, esto es lo que tiene que estar haciendo. Sí. Y me empecé a dar cuenta de cómo mis definiciones de ser buena mamá se exponenciaban cuando yo estaba alrededor de mis propios papás o de mis hermanas que son mamás, ¿verdad? Porque era como que querés inconscientemente pertenecer a la forma en la que has aprendido a ser mamá, porque si lo haces diferente, entonces vas a ser una mala mamá. Y Sí. no quiero ser vista como una mala mamá, entonces, prefiero seguir funcionando desde estos puntos de vista, de ser súper estricta, esto porque no quiero que me miren como una mala mamá. Entonces, esto es acerca de cómo tus puntos de vista, acerca de qué es una buena mamá y una mala mamá, empiezan a bloquear tu conciencia y tu saber de lo que tus hijos realmente requieren y realmente necesitan. Sí, porque, Y por darle ejemplo, más peso, más prioridad a lo que te piden socialmente. claro, porque entonces cuando tú ya puedes empezar a educar desde este espacio de conciencia, puedes empezar a escucharte a ti misma, escuchar ese saber, pero ese saber no este saber mental, sino que este saber, ¿verdad? Esta intuición, este sentido de mamá que ya todos tenemos, ¿verdad? De mamá y papá, no solo mamá, de que ya sabemos lo que nuestros hijos nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces es como decir, la comunicación de los niños no es verbal, ¿sí? La comunicación de los niños es muy energética y desde que son bebés se comunican energéticamente con nosotros. Por eso es que decimos, ay, sí, yo era rarísimo, porque de repente cuando lloraba yo ya sabía lo que quería. Ujú. Y decimos, era rarísimo, de plano es mi instinto de mamá, que si no era mi instinto de mamá, sino que es porque son seres tan expansivos que se comunican con nosotros de una forma muy energética, hasta Y telepática, si ahí, quieras llamar. sí, y hay algo que a mí me impresiona mucho y es que los bebés
es cierto, están en un cuerpo que todavía no está conectado, dependen de nosotros biológicamente, porque vinieron a la Tierra aprender a usar este cuerpo y aprender a estar vivos acá con nosotros, pero a nivel energético, a nivel de su alma, son seres completos y absolutamente iguales a nosotros. No hay una jerarquía real, pero nosotros sí aplicamos una jerarquía real en base al funcionamiento del cuerpo. Entonces, mientras tú seas dependiente de mí, tú sos inferior a mí. Y ese es otro juicio social muy fuerte que viene desde la cultura. Sí, Y entonces estamos viviendo en una cultura jerárquica donde se le pone a los niños abajo de los adultos porque dependen físicamente de los adultos y porque no saben decir tengo hambre. Pero sí lo dicen, solo que de otra forma. Tenemos así es. que, el juicio de la comunicación es con palabras, también es bien importante. Sí, es un punto de vista muy interesante porque es como, claro, es con palabras, esa es la forma como más lenta de comunicación, pero es realmente energética. Es como cuando tú entras a una habitación y percibís algo que no te gusta o que sí te gusta y te sentís súper cómoda en una habitación, es porque estás percibiendo como esta energía de las personas a tu alrededor, te están comunicando, te están dando información acerca de ellos mismos. Y así funciona con los niños. Y esto que decís de que son seres infinitos en cuerpos chiquitos, ¿verdad? Sí, No quiere decir que sean menos infinitos que tú o yo. Son igual exactamente. de infinitos y te podría decir que son hasta más funcionales porque tienen menos puntos de vista que los limitan que nosotros como Sí, y adultos. están más en el presente. Total, y están totalmente conectados porque perciben todo, te lo comunican todo, pero nosotros no sabemos cómo recibir como esta información, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a funcionar desde patrones preestablecidos de cómo tiene que ser una mamá, de cómo tiene que ser un papá, que básicamente estamos funcionando desde mucha limitación, porque entonces es como yo digo, bueno, aquí desde este hoyo, desde este embudo, es lo que es una buena mamá y esto es lo que yo tengo que hacer para ser una buena mamá. Pero entonces todo lo que está aquí alrededor que no cabe dentro de esto, yo ni siquiera lo miro como posibilidades que puedo incluir en mi forma de crianza con los niños, porque entonces eso me convertiría en una mala mamá. Entonces, primero, ¿qué tal si pudiéramos empezar como a botar esas etiquetas de buena mamá, de mala mamá, viéndolo solo como es un interesante punto de vista, que hayan buenas mamás y que hayan malas mamás, y que pudiéramos realmente solo decir qué requiere mi hijo ahora, ¿sí? Ujú. ¿Qué energía requiere mi hijo que yo sea para contribuirle en este momento? ¿Verdad? Sí. Y cuando empezás a hacerte esa pregunta, entonces ahí empezás a acceder a tu saber y empezás a educar y a relacionarte con todos a tu alrededor, no solo con tus hijos, desde tu saber y no desde todas esas ideas preconcebidas de cómo debería de ser. Y eso es una forma muy interesante, muy enriquecedora tal vez de formar una relación entre personas. Si todos los días pudieras despertarte y preguntarle a la otra persona, ¿cómo puedo contribuirte hoy a ti? ¿Qué necesitas de mí? Y ser eso que la persona necesita para crecer. Porque entonces, al cambiar esa energía tuya y volverte realmente servicial, porque la otra forma de ser servicial es yo te traigo comida, pero tú me debes amor, ¿verdad? Es Estás en totalmente deuda. conflictuada, ajá. Entonces, ¿qué puedo ser para ti hoy? ¿Cómo va a cambiar eso la energía de todos a mi alrededor? Que Claro, simplemente están recibiendo con amor infinito. sí, y sabes que es bien lindo lo que decís, porque es algo que ni siquiera le tenés que preguntar a las personas, sino que es solo estar dispuesta a hacer ese espacio y hacer esa energía, ¿me entendés? Ni siquiera tenés que llegar y decirle a la persona, ¿cómo te puedo contribuir hoy? O a tu bebé,
¿Cómo te puedo contribuir hoy? Sino Por favor, no a sus hijos adolescentes, mamás, porque se van a quedar así. No, con ellos no, jamás. Pero, o sea, imagínate cómo cambia la crianza con un hijo que está más grande, cuando tú estás dispuesta a solo ser este espacio donde puedes observar, donde puedes hacerte consciente de tus propios puntos de vista y de tus propios juicios y podés no proyectarlos sobre tus hijos, ¿me entendés? Es como decir, si yo miro a mi hijo adolescente que está tirado jugando Nintendo, qué sé yo, y el primer juicio que se viene a mi cabeza es, es un haragán. Es un haragán, no está haciendo nada, ¿sí? Ajá. Aunque yo solo lo piense, recordémonos que estamos hablando que la comunicación es energética, ¿sí? Entonces yo pienso, es un haragán, y yo saco esa energía de ese juicio al ambiente. Entonces viene mi hijo que está sentado en un sillón, escuchando, bueno, jugando Nintendo, pero al mismo tiempo percibiendo toda esta energía, y lo que percibe es esta energía que le dice, sos un haragán. No se lo dije, sí, pero lo pensé. Entonces él percibe este juicio, y lo que pasa es que lo percibe e inmediatamente lo hace propio. Entonces, imagina qué es lo que va a empezar a crear él en su vida. Va a empezar a actuar de una manera que compruebe que sí es un haragán, porque ya se creyó ese juicio que yo se lo dije verbalmente o energéticamente, pero se lo dije, ¿sí? Ahora, es imposible no pensar nada cuando miramos a alguien, o sea, siempre se va a venir un pensamiento a la cabeza. O sea, así funciona, o sea, el pensamiento viene, es una meditación que va caminando en pies por el mundo y no tenemos ni un solo punto de vista. Ojalá lleguemos a ser así en algún momento, pero en este momento de evolución todavía no lo somos. Entonces, suponete es como poder ver y decir, ok, me percato en ese momento de que es un haragán y en ese momento cacho mi pensamiento. Y digo así como, wow, qué interesante este punto de vista que tengo, que mi hijo es un haragán porque está jugando a Nintendo. No lo es haragán, es un punto de vista, es una opinión, es un pensamiento que estoy teniendo, no es verdad ni es mentira, solo es un pensamiento. Entonces, en el momento en el que yo me empiezo a percatar de mis puntos de vista, los convierto solo en puntos de vista y no en juicios. El punto de vista se convierte en un juicio como que cuando le adjuntas como cierta energía por detrás, como cierta intensidad por detrás, ¿verdad? Porque es diferente ver a alguien y decir como, ok, es como haragán, pero no hay ninguna emoción por detrás de esto a decir como, es un haragán. O sea, sí, él está mal pegado al haragán. Está bien o mal, eso lo convierte en cambio, cuando tú solo reconoces que alguien está tirado, es como, bueno, no quiere hacer nada, está en el sillón. Ok, solo estás reconociendo algo que es, pero no lo estás juzgando. Sí, estás usando palabras, simplemente es como decir, esa persona tiene pelo verde. Claro, ni bonito, pero solo tiene el pelo así. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces, es esto, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hacemos es que tenemos como estos juicios de que está bien o mal ser de cierta manera, y eso es lo que transmitimos a los niños, ¿sí? Y lo transmitimos en todo, en los estudios, en lo que comen, en cómo se visten, en cómo utilizan el pelo, en cómo, o sea, es impresionante esa parte, ¿verdad? Supongo mi hijo tiene 7 años y él desde chiquito usaba el pelo largo. Y al principio era porque a mí me gustaba, porque tenía unos colochos divinos, entonces yo era la que me rehusaba a cortarle el pelo, porque me encantaban sus colochos. Pero después de eso, obviamente, él ya tenía como una voz en eso. Entonces ya le empecé a preguntar, mi amor, ¿te quieres cortar tu pelo? ¿No te lo quieres cortar? Y una vez se lo cortó y no le gustó. Entonces me dijo, no me quiero volver a cortar el pelo. A mí me gustan mis colochos, me gusta tener mi pelo largo. Y suponete, en mi casa no hay juicio de eso. Solo es, ok, usa tu pelo largo, no hay juicio. Y de repente él se empezó a topar con niños como en el parque donde juega, o incluso en la casa de mis papás, que de repente escuchaba este comentario de cortarle el pelo ya, pero con la energía del juicio por detrás. Y un día se acercó a mí y me dijo, mamá, qué extraño.
¿por qué es que para la gente es tan importante que yo me corte o no me corte el pelo? Me dice, ¿será que quieren mis colochos o algo? Y yo no, mi Es amor, genial. piensa diferente, le digo yo, hay gente que piensa diferente y hay gente que tal vez piensa que te verías diferente con el pelo corto y que te quieren ver con el pelo corto. Y me dice, mamá, es que, ¿sabes qué me molesta? Que mucha gente dice sus hijas cuando hablan de mi hermana y de mí, y yo no soy niña, yo soy niño. Entonces yo le digo, sí, mi amor, y me dice, mamá, pero qué tonta la gente que piensa que porque tengo pelo largo tengo que ser niña. O sea, eso no es muy inteligente, me decía. Y yo lo escuchaba y le decía, mi amor, tienes toda la razón. Hay personas que creen que si tienes el pelo largo eres niña. Y él solito no entendía porque el juicio, ¿me entendés? Porque había Es crecido. ilógico, Ese juicio nunca existió. Entonces, para él claro. era, ¿cómo es esto? Entonces, te das cuenta cómo nuestros juicios empiezan a formar la forma de pensar de nuestros hijos, lo que hace, y esto lo que hace es limitarlos, porque entonces ellos empiezan a funcionar desde un espacio de esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, y o esto sirve, esto no sirve. Entonces empiezan a funcionar desde esta polaridad, y dentro de la polaridad no hay posibilidades. Está o esto, pero no puedes pasar de ahí. Mientras que no funcionamos desde la polaridad, es solo, es un punto de vista, botamos esas barreras que tenemos acá y solo mirar el espacio que se abre de posibilidades, de lecciones, de cosas que ellos pueden ir conociendo, que pueden ir contribuyendo a sus vidas. Ahora te voy a contar la experiencia de mi hijo con el pelo largo para complementar la otra forma como puede ser, porque lo otro que puede pasar es exactamente lo que estás diciendo ahorita, ¿verdad? Que se vuelve un tema binario. Cuando mi hijo era pequeño, yo era muy joven, entonces a mí sí me costaba mucho luchar con la presión familiar y con las expectativas de cómo tenían que ser las cosas, ¿verdad? Entonces, aunque no fuera un juicio mío, yo lo compraba, yo lo recibía y yo colaboraba para hacer lo que me pedían, básicamente. Entonces, cuando mi hijo creció, cuando mi hijo nació, lo mismo, tenía unos colochos hermosos, pero él tenía que tener el pelo corto. Así que cada 3, 4 meses yo lo llevaba a que le cortaran el pelo. Y era un dolor, porque encima de todo mi hijo tiene un tipo de cerebro distinto y entonces no le gustaba que le cortaran el pelo. Para él era un sufrimiento que le cortaran el pelo. Pero yo lo sometía a eso porque tenía que tener el pelo corto. Y yo luchaba con él, es que tenés que tener el pelo corto. Pero al mismo tiempo no había un juicio ahí atrás, ¿verdad? Entonces, él logró entender que había que tener el pelo corto por complacer a los demás y no porque uno quisiera, no porque él mismo quisiera o porque yo quisiera, sino porque el abuelo decía o la abuela decía o el colegio decía. Entonces, él nunca se acostumbró y lo que desarrolló fue una resistencia al pelo y al pelo corto y al salón de belleza y a cualquier tema relacionado y se volvió una lucha interna para él. Y entonces empezó a la defensiva y a la defensiva, ¿verdad? Y cada vez más y cada vez más y cada vez más. Llegada la adolescencia, yo había que negociar, ¿verdad? Pero como a los 10 años, cuando él tenía 10 años, ya lo cambié de colegio, a un colegio que no le pedía tener el pelo corto, y yo ya era más valiente, entonces empecé a defenderlo de todas esas expectativas sociales. Y entonces ya las idas al salón no eran tan frecuentes, ¿verdad? Ya negociamos cada 6 meses. El tema es que cada vez que alguien menciona cuándo te vas a cortar el pelo, se siente en el aire así la tensión, el juicio latente. Si yo hubiera seguido necia, como cuando él era pequeño, que es lo que normalmente hacemos, yo estoy segura que cada 3 meses él y yo nos pelearíamos. Y eso sería un conflicto y una guerra eterna en mi familia y eterna porque ni siquiera hay un punto al cual llegar, pues el pelo crece,
es cada 3 meses o cada mes que la gente le corta el pelo a sus hijos. Y yo no podría, o sea, el costo energético, el desgaste de estarte peleando con tu hijo, para mí no lo vale. Sí. No lo vale. Y Y que sabes es una resistencia real la que él desarrolló, pues. claro, y que al final, ¿sabes qué? Yo creo que se trata mucho, bueno, ese es mi punto de vista, es que se trata mucho de educar a los niños, no es de lo que es bueno o malo, sino que poderles enseñar a elegir. A nosotros de pequeños, bueno, no voy a generalizar, a mí no me enseñaron a elegir, a mí me enseñaron a seguir la instrucción, a mí me enseñaron a hacer lo que se me estaba diciendo que hiciera. Entonces llegas un momento en tu vida, cuando ya sos adulto, que a mí lo que me pasó fue que me di cuenta, no puedo elegir, no sé cómo elegir, ¿verdad? Empezando por la elección de carrera, ponerle, era como, bueno, ahora elegí, y era como, ¿cómo así elegí? Si toda mi vida me han dicho qué es lo que tengo que hacer, o sea, y ahora me están diciendo elegí, y lo que vas a hacer el resto de tu vida, es como, entonces, no sé ni qué hacer con esto, ¿me entendés? Y sabes que para mí es muy importante esta parte de enseñarle a mis hijos a elegir, que tienen elección, que siempre tienen elección, que las elecciones no son definitivas. Es decir, si tú eliges esto hoy, no quiere decir que tengas por fuerza que elegir lo mismo mañana. Y enseñarles también la parte de tu elección crea. Todo lo que tú eliges hoy va a crear algo. Entonces, que ellos vayan aprendiendo a elegir lo que más va a crear para sus vidas, pero no desde lo que yo pienso que más va a crear para sus vidas, sino que desde lo que ellos van aprendiendo por su propia elección que va a crear más en sus vidas. Entonces, suponete, yo mi forma de enseñarles a elegir, perdón, ha sido, disculpa, ha sido mucho esto, ¿verdad? El poder decirles, ok, cuando yo meto la pata, poner, ¿sí? Cuando ese día les grité, ¿sí? O sea, pelé cables, perdí la paciencia y pegué el grito en el cielo, ¿sí? También se los hago a ver a ellos como una elección, ¿verdad? Y no me excuso dentro de él, es que tú me enojas y porque tú te portas mal, a mí me desesperas y entonces yo actúo así, sino que yo lo que intento hacer es decirle, ¿sabes qué? Hoy mamá eligió ser más bruja, ¿sí? Y no me gustó lo que se creó porque después peleé contigo y no se sintió bien para mí, ¿verdad? Quiero elegir algo diferente. Y se los pongo desde ese lado porque entonces ellos van aprendiendo, ok, solo es una elección, está bien, puedo cambiar mis elecciones todo el tiempo. Entonces, ¿cómo es importante desde pequeños irles enseñando a los niños tu elección crea, ¿verdad? Es decir, de repente viene y mi hijo elige tirar todos sus juguetes al piso y tirarlos porque está enojado, entonces lo tiró todo y lo dejó ahí tirado y dijo que no quería tener juguetes el resto de su vida y que odiaba sus juguetes y lo demás. Bueno, los deja todos tirados, ¿verdad? Ok. Entonces después vengo yo y le digo, bueno, mi amor, nos vamos a dormir, hay que recoger los juguetes. Y es como, ala, pero yo no los quiero recoger porque hay muchos juguetes tirados en el piso, solo, sí, o sea que cuando tú elegiste tirar todo en el piso, se creó este desorden. Entonces, ahora tenemos que hacer algo para quitar el desorden. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Y es como enseñarle esta parte, ¿verdad? Es como, puedes hablar de consecuencias, de actos y consecuencias, pero lo que pasa es que yo siento que a veces la palabra consecuencia tiene como una connotación muy negativa. En cambio, el elegir y crear, lo miro más como desde el lado de solo tu elección crea y va a crear algo que o te funciona o no te funciona. Y sí, ya. son como las consecuencias naturales y no Claro. los castigos forzados. Así es, pero yo creo que a veces la palabra consecuencia hasta los niños ya tienen como una connotación muy negativa de lo que es consecuencia, porque se ha utilizado durante mucho tiempo como vas a tener una consecuencia. Entonces, sí, como los niños sustituto de ya, castigo. claro, entonces ya lo relacionan. Entonces, a mí por eso me gusta mucho utilizar con ellos la palabra tu elección crea. Tú eliges, Sí. algo se crea. Mira qué es lo que se va a crear, ¿verdad? Y es permitirles a ellos
que vayan viendo qué es lo que se va a crear, ¿verdad? La vez pasada mi hijo estaba necio con que quería ir a hacer una caminata y se quería poner Crocs. Y yo en mis adentros, así como, no es, para mí no es la mejor elección, porque se va a mojar los calcetines y porque los calcetines van a parar deshechos y porque, o sea, para mí es como tenis, ¿verdad? Es lo lógico. Pero dije, bueno, yo uso los Crocs. Me puse mis tenis, mi hija se puso los tenis, él se fue en Crocs. Y me dice, es que yo elijo mis Crocs porque tú dices que yo puedo elegir. Y yo, sí, mi amor, perfecto, elige, miremos qué se crea con tu elección. Nos fuimos en el carro y nos fuimos. Cuando llegamos al lugar, literal, charcos, lodo, no pude hacer nada. No pude hacer nada. Y sabes que fue muy interesante porque le pregunté, ¿por qué elegiste los Crocs? Y solo se rió y me dijo, porque yo sabía que tú querías que me pusiera los zapatos. Y no, no quería hacer lo que tú querías que yo hiciera. Entonces yo le dije, ok, entonces te das cuenta cómo tú ya sabías dentro de ti, o sea, tú tenías ese saber que lo mejor era elegir tus tenis, pero elegiste lo contrario por pelear conmigo. Y digo yo, y al final tu elección lo que creó fue que no pudiste caminar, entonces no es que yo haya tenido la razón, es que tú elegiste no escuchar lo que tú ya sabías que era mejor para ti. Y lo hiciste como en toda la rebeldía. Y mi hijo tiene 7 años y a mí realmente me siento muy feliz de poder tener ese tipo de conversaciones con él porque realmente puede como razonarme de esa manera. Pero es bien interesante cuando tú les enseñas eso, ¿verdad? Y cuando tú les haces la pregunta, ¿qué sabes tú de esto? ¿Verdad? ¿Qué sabes tú de esto? Y ellos solitos saben. Sí, saben. Te quiero preguntar algo de esa experiencia que creo que le va a ayudar a muchas mamás. ¿Cómo se sintió para ti ver a tu hijo con su paseo dañado, que no podía correr, que no podía saltar, que no podía meterse a los charcos porque no tenía los zapatos correctos? ¿Por qué no los llevaste en una mochila escondidos y se los sacaste para salvarle el día? ¿Cómo se sintió para ti no hacer eso? Fíjate que antes lo hacía, antes hacía mucho eso, la parte de, ay, pero lo voy a rescatar. Y sabes que aprendí a no rescatarlo a raíz de, tuve un evento con él que te lo voy a compartir. Mi hijo Nico iba a grabar un anuncio y lo habían seleccionado y él estaba muy feliz porque era su primer anuncio como internacional. Entonces él estaba realizado. Cuando llegamos a grabar el anuncio, lo mira el director y decidió que era muy rubio. Y yo así como, pero lo vieron en las fotos, o sea, no le pinté el pelo, pues, o sea, ya sabían que era rubio. En fin, el niño se había levantado a las 5 de la mañana para estar en el set de grabación. Le dijeron a las 2 horas, ya no. O sea, me dijo el director, mire, el director ya no lo quiere un niño con el pelo más oscuro, lo siento mucho. Y yo como, bueno, en ese momento no supe qué hacer porque no sabía qué iba a pasar con todo lo del su pago y demás. Entonces, cuando Nico se acercó y me preguntó, mamá, ¿qué pasó? Yo le mentí y le dije, mi amor, lo hiciste súper bien, ya nos podemos ir. Y cuando íbamos en el carro, se me quedó bien y me dijo, ¿qué pasó? Entonces le dije, mi amor, la verdad es que quieren un niño que no tenga el pelo rubio y bueno, pues escogieron otro niño, lo siento mucho, ¿verdad? Ya esta no va a ser tu anuncio. Y ¿sabes qué me dijo en ese momento? ¿Sabes qué es lo que más me molesta de esta situación? Y yo, ¿qué, mi amor? Que tú me mentiste. Y yo así. Y yo, no, mi amor, no te mentí, lo que pasa es que no sabía qué decirte en ese momento y me dice, no, mamá, me mentiste y eso no me gustó. Y yo le dije, sí, pero sabes que, o sea, te mentí porque no quería que te sintieras triste, que te sintieras enojado. Y me llamó mucho la atención cuando me dijo, mami, pero ¿sabes qué? Eso así es o no. A veces pasan cosas donde te sientes triste o enojado y me tenía que sentir triste o enojado. Y yo te digo, o sea, este niño es como, o sea, es un ser infinito que me viene a mí a enseñar muchas cosas para mi vida. Y yo así, tienes toda la razón. Le digo, tienes toda la razón. O sea, era tu experiencia, tú te tenías que sentir como te sintieras. Y yo a raíz de esa situación con él, he optado mucho como estas situaciones de no protegerlo de esas emociones.
de no protegerlo de tener que llorar, de no protegerlo de tener que enojarse, porque es parte de lo que es su enseñanza. Si yo le hubiera llevado los zapatos, o sea, su elección hubiera creado que mi mamá siempre me trae zapatos, ¿me entendés? Pero no hubiera creado realmente el que él estuviera consciente de qué es lo que crea mi elección, porque yo no le hubiera permitido poder ver eso. En cambio, ahora él ya lo sabe. Y no es que sepa llevarme los Crocs, es lo que está mal. Eso no es la lección. La lección para él fue, yo sé lo que yo tengo que elegir y a veces elijo lo contrario solo por molestar a mi mamá. Y esa fue la lección para él, el darse cuenta cómo su rebeldía a veces lo lleva a elegir lo que no es. Y ahora realmente cuando le digo vete a vestir o vete a poner, o sea, vamos a ir donde los abuelitos, ponte algo, qué sé yo a veces lo escucho en su dormitorio donde está sentado, está viendo su ropa, está diciendo, a ver, ¿qué sé yo que me tengo que poner hoy? Y entonces está bien, él elige algo y se lo pone, pero ya pregunta, ¿me entendés? No, no se va desde el lado de qué quiere mi mamá que yo me ponga, qué quieren mis abuelitos, sino que qué sé yo que yo me quiero poner. Y lo agarra y se lo pone, ya no lo hace desde la rebeldía. Pero es increíble cómo haces esto que tú decías, ¿por qué no llevaste los zapatos en una bolsa? Porque no era mi elección, ¿verdad? Porque eso fue lo que él eligió y así es como aprendemos. ¿Sabes qué? Para mí eso es parte de respetar a nuestros hijos, darles el mismo respeto que le damos a los adultos, a una amiga, que si una amiga de mi edad hubiera elegido llevar Crocs, yo no le hubiera llevado sus tenis escondidos. Y es también darle lo que tú decías, ¿verdad? Cerrar el círculo y permitirle aprender de su propia consecuencia natural, porque no podemos esperar que aprendan de las consecuencias naturales de sus malas decisiones si todo el tiempo los estamos rescatando, ¿verdad? Pero hay juicios también adentro de nosotras mismas que nos dicen, ¿cómo voy a dejar a mi hijo sufrir? Eso me va a hacer mala Porque eso mamá. me hace una mala mamá, ¿me entendés? Ajá. Y sabes que yo muchas veces me hago esa pregunta, digo, a ver, ¿qué tomaría para que yo me permitiera ser la peor mamá? La Uy, peor mamá del mundo, la mamá que le vale si toma esta elección y si se va a caer y si se va a raspar y que realmente no me importe, ¿me entendés? Es como decir, y cuando me hago esa pregunta, entro en esta conciencia, ¿verdad? De eso no me hace una mala mamá. O sea, eso no, ni siquiera me convierte en una mala mamá. Y cuando yo me pongo a ver qué es una mala mamá para mí, te das cuenta que todos son juicios. Porque cualquier otra persona diría, ala, ella es pésima mamá porque no le trajo los tenis al niño. ¿Me entendés? Y cualquier otra persona diría, ella es la mejor mamá del mundo porque le está enseñando al niño a elegir. No se trata de ser una buena mamá o una mala mamá, se trata de ser la mamá que tu hijo requiere en ese momento que tú seas. ¿Sí? Es como decir, a veces el niño lo que requiere es que le des una buena regañada y que realmente seas intensa. Y a veces lo que el niño requiere es que lo agarres y lo abraces y lo beses y le digas que todo va a estar bien. O sea, es qué se requiere en ese momento. Y cuando tú estás realmente, cuando tú te haces la pregunta, ¿qué se requiere en este momento? Tú sabes. Pero es que todo lo de la educación consciente y el libro me decía que yo tenía que hacer cualquier cosa. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú que tu hijo requiere en esta situación? ¿Me entendés? Porque yo te digo, hay veces que mis hijos han estado haciendo un berrinche que lo que requieren no es la ignorada del berrinche. Lo que requieren no es que me sienta al lado de ellos. A veces mis hijos lo que han requerido a medio berrinche es que yo me ponga, que yo diga, bueno, ya, y que sea más intensa. Y esto ha sido como, ok, y ya se les pasó a ellas también. Y hay veces que lo que han requerido es que yo llegue a apapacharlos y abrazarlos y a decirles cuánto los amo y a sostenerlos en su explosión emocional. Es preguntarte en ese momento qué se requiere en este momento, pero no qué se requiere para que termine el berrinche, sino qué requiere, qué energía mía requiere mi hijo en este momento, independientemente de qué resultado vaya a tener. Y tú lo vas a saber. En el momento en que tú te preguntas, viene la información y sabes qué es lo que tu hijo requiere. Cuando no estás funcionando desde esos puntos de vista de buena o mala mamá. sí, cuando estás conectada con tu voz interna. Uh-huh. Que, Y es también difícil cuando... Ajá. ¿no? No, que esa parte de la conexión interna es un poco tricky también, porque
si estás todo el tiempo en el remolino de los juicios, lo más probable es que tu voz interna esté metida en un closet y que no estés acostumbrada a escucharla y no sabes ni siquiera cómo suena. Así Ajá. que también hay que tener una relación con esa voz interna, también hay que desarrollar esa relación, escucharla, darle su espacio, respirar en silencio para que empiece a salir del closet. Claro, y es lo que tú decías cuando empezaste, cuando estabas presentando el programa, ¿verdad? Que es la parte de qué de este berrinche es lo que a mí me dispara, ¿verdad? ¿Qué Ujú. de esta situación es la que a mí me está como disparando en desesperación, en enojo, en molestia, en tristeza, en lo que sea, pero es reconocer qué es, y la única forma que vas a poder reconocer qué es entrar en contacto contigo, haciéndote la pregunta, ok, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que me está disparando tanto de esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me dispara esto? Suponete, a mí las actitudes desafiantes de mi hija me disparan. O sea, esas actitudes son las que a mí sí hacen que yo diga, wow, me pueden transformar, ¿sí? Porque también ese es otro mito, y ese sí puedo decir que es un mito, la parte de una mamá consciente es consciente todo el tiempo, son mentiras. Una mamá es consciente cuando está realmente concentrada en ser consciente, Sí. y ahí el otro 70% del tiempo se nos olvida y metemos la pata. Sí, porque así es. Entonces es también aprender a dejar de juzgarnos por eso, aprender a decir, ah, wow, hoy elegí ser esta mamá, ¿cómo me funcionó? No me funcionó muy bien, ay, ok, o sea, ya voy teniendo más información de que cuando yo me desconecto de mi conciencia, de mi centro, no se crean cosas buenas. Entonces voy a tratar de estar más tiempo en mi centro, ¿me entendés? Pero a mí las conductas desafiantes de mi hija me, me desatan mucho, ¿verdad? Y, y yo creo que me desatan mucho porque mi mamá conmigo era una persona como muy, muy rígida y como muy controladora. Entonces yo aprendí como a rebelarme mucho en contra de ella. Entonces cuando mi hija se está rebelando en contra mío, no sé, me dispara como toda mi historia de relación con mi mamá y me cuesta mucho, ¿verdad? Como manejarlo. Y realmente me empezó a cambiar mucho eso cuando empecé a preguntarme mucho, ok, ¿qué necesitaba yo cuando yo tenía 7 años y cuando mi mamá era súper rígida y no estaba como dispuesta a ser muy flexible y me imponía mucho cosas? O sea, ¿qué era lo que yo necesitaba cuando yo estaba haciendo esos desplantes que yo le hacía a mi mamá? Porque yo era insolente con mi mamá. Y, y cuando me empecé a hacer esa pregunta, empezó a venir mucha información a mí. Y mucha información, muchos recuerdos, muchas emociones, mucha información. Y esto me ayuda a mí mucho cuando mi hija empieza a andar en esta rebeldía, a decir, ok, ¿qué requiere ella ahorita? Y es lo primero que se viene a mi cabeza. Y si a mi cabeza se viene, por ejemplo, bañarse. Hay muchas veces que le pregunto, le digo, ¿dónde, mi amor, te quieres meter a bañar? Y a veces me dice, ay, sí, qué rico agua, mamá. Y se mete y se baña y se relaja. Sí, o hay veces que está desafiante y digo, ¿qué requiere ella? Y lo que se me viene es caminar. Y le digo, mi amor, salimos a caminar un ratito con la perrita. Ah, sí, salgamos. Pero es eso, en el momento de que tú te preguntas, ¿qué requiere ella? ¿Qué necesita ella? ¿O qué me está diciendo con esto? ¡Pum! Se va a venir la información. Y seguí esa intuición de, porque entonces, ¿qué diría? Ay, no, una buena mamá, en vez de consentirla con sacarla al parque porque está mal criada, le pondría una consecuencia y le diría que eso no es permisible en esta casa y la encierro en su cuarto hasta que pida perdón y hasta que aprenda su lección. También es una acción, ¿cómo me voy a ir con el desafío después? Probablemente muy mal. Entonces, es esta parte, ¿verdad? Decir, ¿qué requiere? Pero una buena mamá no la va a consentir con esto. Ok, entonces voy a ser la peor mamá y la voy a consentir con esto y me la voy a ver. Y no me importa, y voy a ser la peor mamá y qué, ¿me entendés? Y cuando Ujú. salís de eso es más fácil, porque entonces ya te da igual si sos buena mamá o mala mamá. Hay que llegar a eso. Sí, es un poquito decir, soy mala mamá, es como decir, ok, qué interesante de punto de vista que soy una mala mamá, si estoy haciendo esto, ok, lo voy a hacer de igual manera.
no Pues sí, importa, no me importa. es un punto de vista, no es real, es como que yo te diga, eh, la estrella de la derecha es más linda que la de la izquierda, ¿me entendés? Es como, es un punto de vista, no es real. Ajá. Hay otra aclaración importante y es que cuando decimos recibir información, saber o vas a escuchar lo que necesitas hacer, no es como que suene un trueno y se escuche la voz de un ser omnipotente diciéndonos lo que tenemos que hacer. Es solo esa semillita interna, esa voz de intuición de mamá que todos tenemos, aunque esté metida en el closet, pero que todos tenemos desde niños. En realidad no es la voz de mamá, sino es la voz interna de personas con la que nacemos. Am, que sabe qué hacer, que simplemente lo sabe sin explicación necesaria, solo lo sabe. Y lo sabes porque tu hijo te lo está transmitiendo, tu hijo te lo está diciendo, es que no está usando las palabras, pero te está poniendo ahí toda la energía para que tú la leas. O sea, Ujú. y leer la energía no quiere decir entonces que vas a decir, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No, es como, es tan sencillo como esto, como qué se requiere en este momento y ¡boom! Viene la idea a Sí, tu cabeza. es estar en el presente para poder entender. Ahí estás. Pero eso que tú decís es muy importante, estar en el presente, porque si tú ya te fuiste al pasado, de todas las veces que tu mamá te cinchaseaba porque no le hacías caso y estás viviendo la experiencia desde esa situación y no desde tu adulto, desde lo que está pasando, vas a reaccionar muy mal porque probablemente vas a reaccionar como no pudiste reaccionar en ese momento con tu mamá Ujú. y vas a ser muy agresiva y dañina para tu hijo, Sí, ¿verdad? Y esa es otra cosa, la conciencia nunca te va a decir lo que tu hijo requiere es que le pegues y que lo encerres en un closet, ajá. Esa es una ¿verdad? reacción. Esa es una reacción, porque eso es algo que, o sea, que sabes que va a dañar a tu hijo, ¿sí? Sí, Lo que se requiere nunca va a dañar a nadie. Lo que se requiere va a ser algo que va a contribuir a todos alrededor, ¿sí? Y un golpe, un latigazo, un cinchazo, un paletazo, un te encierro en el closet, jamás va a contribuir a una persona, porque estás agrediendo a la persona. ¿Verdad? sí. Entonces también lo tenemos que tener claro, porque muchas personas dirían, bueno, a mí la voz lo que me dice es que le dé un paletazo y que lo encierre en el cuarto. Dudo mucho que esa sea la voz que te está diciendo eso. Probablemente está reaccionando desde no estar en tu presente, Sí, ¿verdad? Y creo que eso es importante mencionarlo también. sí, es una distinción importante, aprender a diferenciar nuestras reacciones de la voz interna que nos está diciendo qué hacer. Sí, A mí algo que me encanta de criar hijos conscientes, así como los tuyos, es que cuando llegan a la adolescencia ya saben tanto, ya entienden tanto de la vida que ellos mismos te regañan a ti, digamos. No, no necesariamente regañar, pero eh, ellos se dan cuenta cuando estás reaccionando. Y entonces sí, ellos son los que te llaman la atención y te dicen, ¿por qué me estás hablando así? O ¿por qué cada vez sí, que yo digo esto tú reaccionas de esa forma? Te lo dicen, te lo sí. dicen y entonces te siguen enseñando, siempre y cuando tú estés dispuesta a aprender, ¿verdad? Que eso no ofenda tu nivel jerárquico. Eso, que no ofenda tu nivel jerárquico, ¿verdad? Sí, Ajá. no, totalmente. Y es darles a ellos las herramientas para poder navegar como un mundo donde ellos siempre, mira, para mí, lo repito, para mí lo importante es que ellos sepan que siempre tienen elección, que lo que nunca van a perder es su capacidad, su derecho de elegir y, y que ellos lo pueden hacer, ¿me entendés? Y que las elecciones no son definitivas y que pueden elegir A y no es que vaya a ser bueno o malo, solo miran qué se crea, mira si lo que se creó les funciona o no, y si no, entonces pueden elegir algo diferente. ¿Me Y que entendés? Es todo como, crea. y que todo crea, cada elección que tomas crea. Y es esto, ¿verdad? O sea, muchas personas llegamos adultos sin esto.
O sea, sin esta conciencia de, wow, mi vida hoy es lo que es por todas las elecciones que yo he tomado. O sea, no es lo que es porque mi destino estaba escrito y porque yo tenía que sufrir y porque Dios así lo quiso. O sea, mi vida es lo que es hoy por las elecciones que he ido tomando en el pasado. Entonces, todo lo que no me gusta de mi vida es como bravo para mí porque soy tan potente que creé todo esto con mis elecciones. No que han sido malas elecciones, solo elegí algo y está creando algo en mi vida que ya no me gusta y no me funciona y no se siente bien. Y saber también que en ese momento yo puedo elegir algo diferente y empezar a cambiar eso. Y es lo mismo con los niños, ¿verdad? Es que puedes elegir diferente aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes elegir diferente aquí para que esto pueda ir cambiando? Y los niños, cuando desde pequeños les empezás a dar estas herramientas, las toman así. O sea, las agarran. O sea, yo escucho a mis hijos como dicen muchas veces así, como puedes elegir otra cosa. Sí, o sea. Es que eso es tan... Y es tan romántico porque casi nadie, casi ningún niño puede hacerlo. Es tan natural, es tan fácil para ellos. Y no te estoy diciendo tampoco que ellos son seres iluminados que van caminando por el mundo diciendo elijan, todo está bien. No, se hacen sus berrinches, o sea, como cualquier niño, o sea, no dejan de ser niños, pero tienen momentos donde son un poco más conscientes, ¿verdad? Tienen momentos donde son más conscientes y donde en vez de decirles tú lo que tienen que pensar, les preguntas, ¿verdad? Es como mamá, teníamos unos vecinos que eran gay. Y me decía mi hijo, mamá, ¿y por qué nuestros vecinos, es que cómo fue la pregunta que me hizo, pero me hizo una pregunta algo así como que por qué los vecinos no hablaban con todos y hablaban más conmigo? O algo así me preguntó mi hijo, como percibió eso. Sí. Y le digo yo, y en vez de darle yo una explicación que hubiera sido mi punto de vista, le dije, mi amor, ¿qué crees tú? ¿Qué sabes tú de eso? Y me dice, ay mami, de plano se sienten súper cómodos, porque como ellos son dos boys, me dice, tal vez se sienten súper cómodos de hablar contigo y conmigo porque nosotros nos caen bien. O sea, esa fue su respuesta tan light, ¿me entendés? Fue como, sí, mi amor, así es. O la vez pasada me dijo, mami, ¿qué es Dios? Y yo así como que, ¿cómo empiezo a hablar de este tema, verdad? Y solo le dije, mi amor, ¿qué crees tú? ¿Qué sabes tú de eso? Y me contesta, pues es todo, ¿no? Es como la mesa, la silla, mi Nintendo, mi hermana, tú, es como todo. Y yo así como, gracias, porque tu respuesta me enseña a mí más de lo que yo tuviera podido enseñar. Eso es filosofía avanzada, realmente. Seguro, pero yo me quedé así como, ok, genial, mi amor, es todo. Pero los niños saben si tú tan solo les permitís que accedan a lo que ellos ya saben en vez de imponerles lo que tienen que saber. Claro. ¿Verdad? Qué conversación contigo este tema. No podría hablar de este tema horas más. ¡Qué tremendo! Se nos acabó el tiempo, Aileen. Se nos acabó. Pero haremos otro programa para seguir hablando de esto. Me encantan estos temas. Ah, sí. ¿Con qué mensaje final, con qué tip o con qué frase quisieras dejar a los oyentes que te están escuchando? Yo les diría que evalúen cuáles son sus puntos de vista de ser un buen papá o un mal papá, o una buena mamá o una mala mamá, y que se puedan dar cuenta que solo son puntos de vista, no son reales, no tienen que ser la descripción perfecta de la mamá que estaba en el libro que leyeron cuando se iban a hacer mamás, o de lo que les dicen las maestras, que también contribuyen mucho en esto, o la familia o las demás personas, sino que ellos saben cuál es la mamá y el papá que cada hijo requiere, porque cada hijo requiere una mamá muy diferente. ¿Sí? Entonces, ellos saben que confíen en ese saber, porque ningún libro se los va a decir. Ese saber está aquí. Y que confíen en eso y que se dejen de juzgar como buenos o malos papás.
Ok, porque perfecto. no es eso. Ese sería. Ok. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes, tus datos de Pueden contacto, por encontrar si en alguien... redes, en Facebook como Ailín Menegaso y en Instagram como ailín.menegaso. Imagino que lo van a poner abajo del video, en una descripción. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Yo todo el tiempo estoy subiendo información de talleres, de todo lo que hago. Y bueno, sí, si necesitan más contribución, ahí me pueden encontrar también. Ok, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti por la invitación, qué alegre. Bueno, entonces, estimados oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta hora. Muchas gracias por el honor de dejarnos acompañarlos en una hora de su vida. Gracias por permitirnos entrar a su corazón, a su alma, a su cerebro y por abrirse a estos temas que, más allá de interesantes, son puertas para empezar conversaciones nuevas con nosotros mismos, con nuestra familia y para poder tomar decisiones y empezar a elegir de forma consciente qué queremos para nosotros, ¿verdad? No solo para nosotros, sino para nuestros hijos, porque todo lo que elijamos para nosotros lo elegimos para ellos también. Así que les damos las gracias por haber estado aquí. Les recuerdo que me pueden encontrar como Lourdes García Coaching en Facebook e Instagram y me pueden contactar para darme su opinión del programa, preguntas o si necesitan datos de contacto de alguno de nuestros especialistas o tienen alguna idea para algún tema que quisieran que tratemos, también lo podemos platicar. Así que gracias a todos y sigan disfrutando la programación de Cuántica.